Natalia Amán, te he visto crecer con una hermosura entre el ambiente cultural. Eres una flor de bastantes colores. Yo diría que eres como la Trinitaria. La Trinitaria tiene matices increíbles y es un reperpero de flores, la Trinitaria. Y te vi entonces, junto con el trabajo de la música de raíz de tu papá, acompañándolo muchas veces. Te he visto en todas las marchas vida y por haber. Yo te vi desde los países, desde el agua hasta el 4%. Y te veo ahora. Te veo en las marchas verdes, en las que jugaste un magnífico papel. Y te veo ahora en esta cosa de seguir luchando por la participación ciudadana, por la real democracia. Como muchacha, tú has hecho ese tránsito por la vida y con esa alegría con la que vive y esa carita hermosa con la que siempre está sonreída, Natalia. Bueno, muchísimas gracias, doña Milagros. Para mí un placer tremendo estar aquí y verdaderamente un honor porque la admiro muchísimo, toda su trayectoria y la defensa de los derechos que usted ha demostrado en su práctica política siempre. La verdad es que usted es un ejemplo y un referente de lo que debe ser la buena política. Y bueno, precisamente la Trinitaria es el símbolo del colectivo del que formo parte, bien común. Bien común, sí. Sí. Como usted bien dice, yo vengo participando en movimientos sociales desde hace más de 10 años, porque, nada, tener la oportunidad con el trabajo que hace mi padre, he tenido la oportunidad de ver, aunque crecí en un ámbito de clase media y con ciertas comodidades, facilidades, he alcanzado a ver cara a cara la desigualdad y bueno, la pobreza, la exclusión que hay en gran parte del país, en la que vive gran parte de la sociedad dominicana. Y yo creo que eso me llevó, me motivó, me sensibilizó para participar desde lo social en la transformación de lo colectivo, de la sociedad en la que vivo, de la que formo parte. Ahora eres una directiva de bien común. Ahora soy parte una de Bien institución Común, que se caracteriza por saber plantear, colocar temas importantísimos que a veces la gente no quiere ver y hacerlo de una manera muy efectiva, muy clara, sistemáticamente. Sí, generar reflexión en torno a lo que consideramos importante, en torno a lo que consideramos que debe ser prioritario y tratar de llevar a los actores que están en los espacios de toma de decisiones a actuar precisamente a favor de eso y para lograr esas cosas que consideramos prioritarias, para lograr el bienestar colectivo, y por eso nos llamamos bien común, porque entendemos que la razón de lo político debe ser esa, debe ser garantizar el bienestar colectivo. Y por eso hemos participado en los movimientos sociales, pero con la experiencia de Marcha Verde, yo estuve en la comisión de comunicación durante tuviste todo el una proceso gran, de Marcha Verde. Tuviste la participación desde el primer momento. Desde el primer momento, la verdad es que nos esperanzó muchísimo y tuvimos el privilegio de formar parte. Así, al país entero esperanzó la Marcha Verde. Así es. Yo acababa de retornar al país, yo hice una maestría en Argentina y acababa de retornar al país a finales de 2016, pocos días antes de que se destapara el escándalo de Brecht, y la verdad es que lo que yo sentía era un ambiente de resignación muy fuerte, de desesperanza completamente. Sale esto y me escribe Jonathan Liriano, un amigo y un dirigente. Un dirigente y ahora candidato a diputado, sí. Y dicen, señores, hay que hacer algo, tenemos que armar algo. Eso fue todavía en diciembre. Y en enero se empiezan a dar reuniones entre distintos sectores, distintos grupos sociales, y luego empieza a salir en la Z101 junto a Ricardo Nieves, varios periodistas más, la propuesta de que se haga una marcha en enero. Fueron ustedes los que le llevan a Ricardo Nieves a hacer la invitación, a hacer la primera participación pública del movimiento que ustedes estaban impulsando. Sí, ahí ellos jugaron un rol esencial en motivar. Qué lindo eso. recordar cómo nació Marcha Verde. Sí, sí. Y cuando, y la verdad es que nunca imaginábamos que la participación de la gente, que la respuesta a esa convocatoria iba a ser tan fuerte. ¿Tú sabes lo que es eso? Saber interpretar lo que la gente quiere. A veces la gente quiere caminar y nadie le abre el camino. Y eso, como joven, tienes que siempre saberlo, es un riesgo. Pero el que no se arriesga a decir lo que cree que en ese momento, porque uno piensa, pero uno no usa el aislado, tú estás en la sociedad.
Lo que tú piensas es parte de un proceso que se está realizando alrededor tuyo, en tu ambiente, en tu casa, en la calle, en tus amigos. Y eso que uno siente, aprender a compartirlo públicamente, es la gran enseñanza que ustedes nos han dado y hemos tenido con este proceso de creación de la Marcha Verde. Bueno, la enseñanza me la dio la ciudadanía dominicana también en ese proceso, porque la verdad es que yo aprendí muchísimo con el nivel de determinación, de compromiso, de trabajo que hubo. O sea, fueron 2 años de movilización continua. Y es verdad que desde aquí se hizo un trabajo muy fuerte al inicio para impulsar en el Distrito Nacional, pero fue en el territorio nacional que se empezaron a organizar las personas en torno a esa demanda de fin de la impunidad y fin de la corrupción. 2 cosas eran, fin de la impunidad y fin de la corrupción. Claro, devolución del dinero robado, o sea, que fueran investigados los responsables. Fue en torno al caso de Brecht, pero era evidente que era un acumulado por el hartazgo, la indignación que sentía la gente frente a la impunidad en los principales casos de corrupción administrativa. De repente se empezó a ver la corrupción como uno de los principales problemas de la sociedad dominicana, que eso yo creo que fue el gran aporte de las grandes beneficios de Marcha Verde. Uno de los grandes aportes de Marcha Verde fue que la gente hiciera el clic entre la corrupción administrativa y esa deuda social que tiene el gobierno con el pueblo dominicano. La gente descubrir que lo que se llevan no se lo llevan a una cosa abstracta, claro, se lo llevan a mí. Me lo quitan a mí, es mi agua, es mi luz, es mi transporte, es mi seguridad, es mi todo, es mi agua en mi casa, es prender la luz todas las mañanas. Y esa fue una conexión que fue posible por gente como tú. Que hacía falta. Sí. Pero entonces vimos, fueron 2 años, como le decía, de movilización masiva, y a pesar de realizar las marchas más grandes que por lo menos mi generación ha conocido en este país, recibimos una respuesta, oídos sordos básicamente. Pero te quiero preguntar. De la justicia, del Ministerio Público y de este gobierno que siguió encubriendo. Nunca lo llamaron, corruptos. Nunca quisieron conversar con nadie. No hubo diálogo, pero ni siquiera acciones contundentes frente a lo que se señalaban como responsable de este y otros casos de corrupción. ¿Archivaron casos? Todavía. Sí. Todavía. O sea, no hay consecuencias para ese caso, no hay consecuencias para el caso de la OISOE, no hay consecuencias para los Tucán, no hay consecuencias para los principales casos de corrupción que le han robado calidad de vida y dignidad a la gente. Y eso nos motivó a nosotros a dar el paso a la política electoral. Que yo creo que también uno de los principales aprendizajes en este proceso de muchos jóvenes, muchas personas de mi generación, es darse cuenta que lo político no es solamente la política electoral, que todo lo que está relacionado a la transformación de lo colectivo, de nosotros como sociedad, es político, que ese poder social que construimos es político. Pero nosotros entendimos que teníamos que incidir en los espacios de toma de decisiones para poder cambiar las cosas. Cuando vimos este descaro de las autoridades de este gobierno, que nunca nos hicieron caso, dijimos hay que dar un pasito más allá, y por eso fue que decidimos formar entonces Bien Común. De la que Liriano es un candidato, Así ¿verdad? es. Y es candidato inscrito por un grupo o por una alianza. ¿Y dónde está él? Vamos a decir dónde está. ¿En qué? Jonathan Liriano es candidato a diputado por la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo por el partido Frente Amplio, que es parte del bloque de la alianza, del PRM. ¿Qué crees tú? Has dicho una cosa sobre la política. Yo déjame decirte mi propia experiencia. El político que va a ser respetado no es solamente el que trabaja para su partido. El político que es reconocido es el que trabaja para la sociedad. Y trabajando para la sociedad hace mejor su partido. El político que trabaja solamente para el interés de su partido le hace daño, porque el partido es una entidad social. Y su trabajo, el deterioro que hemos padecido y por el que nosotros, en el caso mío, nos fuimos de una casa para fundar una con características diferentes, gobernada por la juventud. Hoy está dirigida por gente jovencita. Yo estoy trabajando apoyándolos a ellos, porque la sociedad había cambiado y tiene que cambiar desde uno mismo, con la práctica. Entonces, para mí, la política
es representar la sociedad. Si ese partido logra representar la sociedad, le va a ir bien. Si no, le va a ir mal. Porque ese es el kit de la situación. Y hacerlo con honestidad, con una idea de servicio, no con una idea de lucrarse uno. Ustedes están cambiando a eso con mucha valentía. Y me alegro que lo estén haciendo y entraron dentro de una coalición. ¿Qué opinas tú de cómo cómo nos hemos juntado todos en este momento de la República Dominicana? ¿Qué opinas tú? Yo creo que era necesario, que responde a un sentimiento de distintas fuerzas políticas y de la sociedad, de distintas representaciones de la sociedad dominicana, que han visto la necesidad de articularse para lograr un cambio, porque es que la verdad, el gobierno del PLD, los distintos gobiernos del PLD, nos demostraron que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por quedarse en el poder. Y todavía tienen sus ráfagas. Todavía nos siguen demostrando que están dispuestos a hacer cualquier cosa para aferrarse con uñas y dientes al Estado. Y era momento ya de que viéramos que solamente unidos, porque al final queremos lo mismo, queremos un cambio. O sea, la sociedad clama un cambio y lo ha venido expresando de distintas maneras y se expresó en las elecciones municipales, se está expresando en las encuestas y yo estoy segurísima de que se va a expresar en las urnas este próximo 5 de julio. Pero sin esa articulación, sin encontrar no fue fácil, pero no hubiera sido posible. Fue un convencimiento, se trabajó mucha gente en esto, se trabajó internamente, se trabajó desde fuera para conseguirla. Y ha sido una cosa necesaria en el país. Pero también, Natalia, tú y yo tenemos una cita. Después que estas elecciones estén pasen, de que tengamos ya un candidato y tengamos los poderes más o menos establecidos, como ciudadanas, tú y yo, tú vas militando en poder ciudadano y yo de edad militando en la vida política, tenemos que cuidar que el ciudadano siga vigilando, participando, ayudando a que los gobiernos queden bien. Los gobiernos que no quedan bien, que van a fracasar, son los que no escuchan la marcha verde, con los que nunca preguntaron a los jóvenes de la bandera por qué estaban ahí. Y uno tiene que velar porque esa participación sea un lazo de futuro, de esperanza, de que nunca un gobierno deje de escuchar, de sentir, de dejarse, de querer ser observado para poder quedar bien con su país. Es un compromiso. Lo compartimos, Natalia. Es un compromiso y totalmente, pero yo creo que no puede ser de otra manera, doña Milagros. No hemos visto cómo se han venido incrementando en tamaño y también en voluntad las distintas movilizaciones sociales. Vimos cómo fue los Haitises, que un grupo grande de jóvenes, sobre todo, salvamos el agua, se movilizó. Pero pues, y lo logramos, no se construyó ese cementerio en los Haitises. Luego tuvimos el movimiento por el 4% para la educación y se logró por una movilización permanente, consistente de la ciudadanía dominicana. Pero luego tuvimos Marcha Verde, donde todavía había más gente dispuesta a salir a la calle. Yo creo que hay un despertar que es progresivo, que va a continuar, que después que uno abre los ojos es muy difícil volverlos a cerrar. Y yo creo que podemos estar muy seguros de que va a haber una ciudadanía muy atenta, alerta a lo que va a ser el nuevo gobierno, lo que va a ser el gobierno del cambio, que ya en sus propuestas yo creo que satisface muchas de las demandas de la sociedad dominicana y que se ha comprometido con una justicia independiente, que es un clamor que ha sido muy claro, muy evidente, muy expreso de la ciudadanía. Se ha comprometido con la garantía de derechos, con la protección de los derechos sociales y laborales, y esperamos con la participación ciudadana, que lo ha motivado, motiva la veeduría, y esperamos que ese discurso también sea la práctica. Se convierta en hechos prácticos. Exactamente, se convierte en hechos prácticos. Y si no, estamos ahí para pelearlo. Así es, yo creo que vamos a estar con los ojos bastante abiertos y frente a cualquier intento de coger para otro lado, la gente va a decir, no, espérate. Yo cuento con eso y yo estaría ahí en primera fila. Y yo estaré acompañándote. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ha sido una conversación maravillosa, refrescante, y además que indica el camino a seguir para cambiar las cosas de verdad. Entonces, mi querida, un abrazo. Y te digo una frase. Me dijo un joven estos días sobre el miedo a votar o no votar. Él me dijo, Doña Milagros, nos han quitado tanto y tanto,
que nos han quitado el miedo. Buenas tardes, querida. Buenas.